A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos.
Buenas noches. Vamos a compartir otra vez la palabra del Señor este jueves, juntos aprendiendo y recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, aquello que Él quiere que nosotros entendamos y podamos llevar a cabo dentro de lo que es su llamado, dentro de lo que es su propósito. Él tiene como objetivo en nosotros el hacernos hijos. ¿Y por qué hijos? Primero porque su amor se extiende de tal forma que no quiere empleados, quiere hijos verdaderos. Pero también en ese hijos, la relación de hijos es una relación de suma confianza. ¿A quién podría el padre confiarle una tarea si no es a un hijo? Y esta tarea que el Señor tiene para con nosotros es una tarea que involucra tanta responsabilidad, tanto cuidado, que Él desea, antes que nada, que seamos hijos. Y entonces, como hijos, primero, comencemos diciéndole: Padre Santo, esperamos en esta tu palabra. Esperamos que nos hables, que nos guíes, que nos enseñes, que nos prepares. Abrimos nuestro corazón, nos dedicamos especialmente a escuchar y a recibir lo que tenés que decirnos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estos días estaba viendo en el libro de Jueces la historia de Gedeón y me encuentro claramente que todo surge de una situación. El pueblo de Israel, los hijos de Israel, hicieron lo malo delante de Dios, lo ofendieron a Dios. ¿Y qué era hacer lo malo delante de Dios? Bueno, hicieron altares, adoraron a otros dioses, se comportaron verdaderamente mal, desobedecieron, pero no solo desobedecieron, lo menospreciaron, se alejaron de Dios. Y Dios se enojó. ¿Y cómo se enojó Dios? Los podía haber destruido, pero no. Lo que hizo Dios, dijo: bueno, yo los he guardado, les hice cruzar el Jordán, permití que ustedes vencieran a todos los enemigos, los acompañé, los bendecí en gran manera. Bueno, ahora arréglensela solo. Si ustedes no están dispuestos a tenerme como su único Dios, entonces nuestra relación de padre e hijo no está cumpliéndose de esa forma. Y Dios los dejó librados a su suerte. Qué cosa que en el libro de Romanos, así en el comienzo nomás del libro, dice cómo la gente no quiso tenerlo en cuenta a Dios, Dios los libró a su propia voluntad, que hagan lo que quieran. Y bueno, y así entonces el pueblo de Israel llega a esta situación complicada en donde los amalecitas los oprimían, les robaban, los saqueaban y no podían llegar a salir adelante y se encontraron empobrecidos en gran manera. Decía por allí, por el versículo 6, que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, porque los madianitas los sometían totalmente. En esto hay una causa que es el haber dejado a Dios de lado, pero también hay una consecuencia que es un pueblo tremendamente angustiado, un pueblo que está pasando necesidades, un pueblo que ahora se ve en problemas. Y la verdad es que todos, cuando aparecen las consecuencias, es cuando aparece el arrepentimiento. Rara vez se arrepiente alguien antes de que las consecuencias vengan. Acuérdense de David, hasta que no fue llamado a la atención, hasta que no viene el profeta y le señala a David, estaba pasando como que acá no pasó nada. Sin embargo, entonces, cuando aparecen las consecuencias, es cuando reconocemos nuestra necesidad y ahí buscamos a Dios. Y dice que de este modo empobrecía el pueblo, y el pueblo entonces, ¿qué hizo? Los hijos de Israel clamaron a Dios. Bueno, hay un llamado de Dios para tu vida, y ese llamado tiene que ver con que hay un pueblo con necesidad. Hay un pueblo, no digo que sea bueno, tampoco digo que sea malo. Hay un pueblo que está en necesidad, apartado de Dios, sin la bendición de Dios. Por consiguiente, en esa situación necesitan el favor de Dios, el bien de Dios.
están angustiados, están tristes, están solos, están arruinados, están en pecado. Cuántas situaciones vive la gente hoy y está necesitando a alguien que los libre de esa situación, que les dé libertad. Y el Señor Jesús, cuando anuncia que vino, dice: he venido a dar libertad a los cautivos, cautivos de la miseria, cautivos de los pecados, cautivos de las ataduras, de los vicios, etcétera, etcétera. Cautivos al fin. Y el pueblo necesitaba ser liberado, y para eso hacía falta alguien que los guíe, alguien que los lleve a esa libertador. Y este es el llamado de Dios. Estamos hablando de enfocarnos en el llamado del Señor. Estamos hablando de tener claro ese llamado que está por delante. Pero el llamado por delante no está directamente claro cuando nosotros decimos: yo soy hijo de Dios, como si allí estuviera todo terminado. Yo soy un hijo de Dios, está todo listo. ¿Para qué te llamo, Dios? Para ser su hijo. Bueno, fenómeno, y ahí termina. Pero hay una parábola del Señor Jesús que habla de un padre que tenía 2 hijos, así en Mateo 21-28, y dice: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondió el hijo: no tengo ganas. Pero después se repitió y fue. Y se acercó al segundo de los hijos de la misma forma y él le dijo: sí, Señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos, entonces él pregunta, hizo la voluntad del Padre? El ser hijo no necesariamente te está involucrando en la voluntad de Dios. Si te quedas solamente con ser hijo, y es una gran cosa ser hijo, porque ser hijo de Dios no es cualquier cosa, es una gran cosa, pero ser hijo no te está involucrando con claridad en el llamado. Te está involucrando en la relación con Dios, pero no en ese propósito de Dios en el que Dios quiere que hagas específicamente algo. Y el llamado de Gedeón, entonces, tuvo que ver con esa necesidad. Había un pueblo en necesidad, un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado, y necesitaban que alguien los saque de esa opresión, que alguien le traiga una noticia que los lleve a la libertad. Dice así en Gedeón, en el capítulo 6, voy a partir del versículo 12, estuvimos leyendo esto este domingo, y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y mirándolo, entonces Dios ahí le revela para qué se acercó a él, para qué lo llamó. Y le dice: anda, y con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? Y entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué voy a salvar a Israel? Yo soy de una familia pobre y yo soy el menor de mis hermanos. Pero siempre detrás del llamado hay una palabra profética. Siempre cuando Dios te llama, hay una palabra que te está proyectando hacia adelante. Por eso, estar enfocado en su llamado tiene que ver con algo que está por delante para lo que Dios te llamó. Eso es algo distinto, no termina solo siendo hijo de Dios. Termina siendo un hijo que es provechoso para el Padre, llevando adelante un propósito. Y Jehová le dijo, en el versículo 16 dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y mirá, yo voy a estar con vos. Esa palabra profética tiene que ver entonces con su compañía y con lo que vas a llevar adelante. Y habrá quien se conforme solamente con decir: yo soy un hijo de Dios, que se conforme solamente alabándolo y adorándolo. Pero habrá quien entienda que tiene un propósito el Padre de enviarte a trabajar a su viña,
Que no es solo que te quedes en casa disfrutando de ser hijo, sino que pases a la etapa de ser un hijo productivo para el Padre. Un hijo que lleva adelante los negocios del Padre, lo que el Padre quiere lograr. Y en eso que es lo que el Padre quiere lograr, obviamente está el dar libertad a un pueblo que está oprimido, que está confundido, que no lo conoce, que ha vivido ajeno al conocimiento de Dios, ajeno a su voluntad, ajeno a aquello que tiene que ver con la vida verdadera y que están viviendo oprimidos, sufriendo, dolorosamente esclavizados a la pobreza, a la miseria, a la ignorancia, a tantas cosas, ¿no es cierto? Y aún a los que están en ese pueblo que no están en la misma situación, pero de todas formas necesitan el conocimiento de Dios para ser libres. ¿Libres de qué? De muchísimas cosas, aún de ellos mismos, aún de sus propias decisiones. ¿O acaso la gente que tiene mejor condición social no sufre? Claro que sufre también. Sufre como todo el mundo sufre cuando está lejos de Dios. Porque siendo un hijo de Dios, se termina el sufrimiento. Pero siendo un hijo productivo para Dios, además se alegra el espíritu y el corazón sabiendo que llevamos a cabo lo que nuestro amado Padre nos está pidiendo. Por eso, el llamado del Señor Jesucristo era muy claro y decía: síganme y yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Un propósito, una visión, un objetivo. No te conformes solo con ser hijo de Dios, que es mucho, sí es mucho, pero no te conformes con eso. Procurá ser un hijo enfocado en el propósito del llamado y encontrarás paz, gozo, encontrarás un objetivo y te sentirás plenamente relacionado con Dios. Y en todo sentido vas a encontrar que tu vida tiene un objetivo claro en Dios. Y vas entonces a disfrutar de esa palabra profética que el Señor pone sobre tu vida, de ese enfoque claro y del trabajo que es en el Señor, que siempre es un trabajo bien pago, muy bien pago allá en la gloria. Y aquí también, bien pago aquí, porque sacia nuestra alma. Amados, enfoquémonos en ese llamado, porque el pueblo necesita que lo liberen, y allí estamos nosotros. Que el Señor los bendiga a todos, que esta palabra los anime y los empuje a dar un paso más en ese llamado. Que el Señor entonces nos vaya mostrando cómo vamos a llevar adelante esa tarea. Por lo demás, nos encontraremos el domingo todos juntos. Así que, chao, hasta el domingo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí,